Esos son los dos sentimientos y pensamientos que están comprobados que generan la impotencia sexual. Pueden cambiar incluso de familia a familia. Los estudios también señalan que la multipareja y toda una serie de comportamientos sexuales, ¿verdad?, en búsqueda del placer, en ese afán del placer, pues hacen que los pacientes, pues lamentablemente, tengan condiciones. Existen tratamientos fitonutriciológicos excelentes antes de la pastilla azul, antes de un montón de medicamentos que lamentablemente tienen efectos secundarios. Muy buenas amigos caminantes a lo natural, les saluda su amigo el doctor en medicina integrativa Augusto Vega Chavarría. Como siempre es un verdadero placer y honor llegar a cada uno de los lugares en los cuales usted nos sintoniza a través de este canal de YouTube. Recordarle que también estamos en las plataformas de Facebook, Instagram, Spotify y también en TikTok como Caminando a lo Natural, donde también nos puede seguir para obtener mucho más información de este mundo tan apasionante como es el de la medicina natural. Como siempre, agradecemos a Dios el don de la vida, el don de la salud, que nos permite llegar a cada uno de los lugares, como siempre lo reiteramos, y de donde también nos envían muchísimos saludos y muchísimas pues felicitaciones por todo nuestro contenido, y en el cual pues lo invitamos que si usted es primera vez que pues ve este tipo de contenido, pues pueda compartirlo, suscribirse al canal y seguirnos en cada uno de los podcasts que vamos publicando semana a semana, mes a mes, y que pues vaya despertando en usted la posibilidad de pues tener un tema todas las semanas de interés y de incluso de poder resolver para su diario vivir. Hoy acá en Caminando a lo Natural pues hablaremos del tema de la impotencia sexual en el hombre. Es importante, este tema es sumamente importante en la actualidad donde por diferentes motivos pues la sociedad busca de una u otra manera pues tener placer y tener la posibilidad de una relación sexual satisfactoria y una relación sexual plena con su pareja en todo sentido, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se vuelve un tema vital y mucho más que el tema de la sexualidad forma parte de todo lo que tiene que ver con una necesidad biológica del ser humano. Y al ser una necesidad biológica que está encaminada por un tema de sobrevivencia y por mantenimiento de la especie, pues con mucho más razón, tanto para el hombre como la mujer, en este caso vamos a hablar del hombre, pues representa algo muy importante, algo muy trascendental y del cual, pues como siempre lo hemos mencionado, tiene un elemento neuropsíquico, tiene un sentimiento y un pensamiento que fue formado de acuerdo a circunstancias, percepción, influencias sociales, prejuicios y toda una serie de elementos, hasta imaginación, hasta elementos imaginarios que generaron este sentimiento y, y este pensamiento que generan la expresión del cuerpo como una impotencia sexual o como una disfunción eréctil o como todo lo que tenga que ver o problemas que tengan que ver relacionados con el problema sexual. Es importante que el sentimiento y el pensamiento es sencillo. Pueden ser dos sentimientos o dos pensamientos claramente determinados y científicamente comprobados en este tipo de pacientes. El primero es el hecho de tener miedo a tener hijos. Es el miedo a tener hijos el que puede desarrollar ese sentimiento y pensamiento de bloqueo total de lo que es el seno cavernoso a nivel del pene, no solamente eso, sino el músculo erector del pene y todo lo que tiene que ver con la función meramente de la reproducción en el hombre. Ese es el primer sentimiento, miedo a tener hijos, porque hay en su árbol genealógico bisabuelos, abuelos y papá y mamá pérdida de niños. Y por eso hay ese miedo a tener hijos. De ahí nace y se desarrolla con el paso del tiempo cuando hay un momento en el cual hay una pérdida en la familia, en su desarrollo y crecimiento
de algún niño y por lo tanto eso reactiva el tema de la impotencia, el miedo de tener hijos. Y el otro sentimiento y pensamiento que hay es el tema de el prohibirse el placer. No tengo derecho a tener placer. O a disfrutar de lo que es la relación sexual como tal. Y eso ocasiona la impotencia o la disfunción eréctil en el hombre como tal. El no tener derecho a tener placer a través de las relaciones sexuales. Esos son los dos sentimientos y pensamientos que están debidamente comprobados a través de estudios científicos que generan la impotencia sexual. Ese es el elemento neuropsíquico que va a ocasionar que se baje la testosterona, que el hombre se feminice, que el hombre pues incluso tenga experiencias dentro de su línea de crecimiento y desarrollo donde vienen mujeres en amplio nivel de masculinidad, que es con lo que se topa ese paciente, y lo repriman y le quiten ya sea el derecho a tener hijo o el derecho a tener placer con respecto a las relaciones sexuales. Y es por eso que bajan los niveles de testosterona y se desarrolla todo el problema, toda la problemática con respecto a todo lo que es la impotencia. Incluso hay estudios que demuestran que el paciente teniendo un cambio de pareja, con una pareja más femenina, más más en su forma no masculinizada, pues tiene mucho más posibilidades de salir adelante de su problema de impotencia, pero es por eso, porque la masculinidad femenina pues atrapa a no tener placer o no querer tener hijos y hace que se vincule todo lo que tenga que ver desde el punto de vista hormonal, metabólico, circulatorio, para que este paciente desarrolle su impotencia sexual. Es importante que los prejuicios, las perspectivas, los sentimientos, emociones, los parámetros culturales con los cuales se desarrolla la sexualidad en cada una de las personas, pues son muy diversas, pueden cambiar incluso de familia a familia radicalmente. Por lo tanto, es importante dentro del cuestionario o la entrevista o la asesoría poder implementar toda una serie de información que pueda atraernos a estos otros factores que concomitan con esta parte neuropsíquica y que más bien van a colaborar a exacerbar más el síntoma de la impotencia o la disfunción eréctil de que tenga el paciente. Por lo tanto, es importante que el común denominador en todo sentido al final es un bajonazo en testosterona, crisis, digamos, crisis en lo que es la producción de testosterona, y muchas veces estos pacientes tienen también una serie de rasgos a nivel funcional y a nivel pues físico muy marcados. Normalmente son pacientes que clínicamente tienen poco desarrollo muscular, tienen poco desarrollo óseo, son delgados, una fisionomía muy delgada, y no solamente eso, sino tienen comportamientos o los famosos comportamientos feminizados. Por lo tanto, vuelvo y reitero, tienen esa recabida a no poder dejar embarazado o miedo a tener hijos o a tener placer en todo sentido. Ahora bien, físicamente, desde el punto de vista, son pacientes que incluso se avergüenzan de su propio miembro sexual, su miembro genital como tal. Por lo tanto, también eso genera una serie de prejuicios en cuanto a lo que es el tema del placer, si tienen o no tienen derecho. Entonces, muchos dicen, bueno, yo no tengo derecho a tener placer porque tengo unos genitales que no son aptos según mi prejuicio, según mi cultura, según mis ideas, mis perspectivas, a tener placer en ese sentido. Entonces se retraen mucho en todo sentido con respecto al tema del placer, y vuelvo y reitero, terminan muchas veces teniendo relaciones conflictivas con sus parejas que al final piden de este hombre o exigen de este hombre aspectos que él no puede cumplir por todas estas temerosidades. Es importante que es claro y evidente
el hecho dominante de tener una mujer masculinizada en un hombre. Estamos hablando, vuelvo a reiterar, de impotencia sexual en el hombre. Y una mujer masculinizada se vuelve un factor constante y desencadenante seguidamente o persistentemente en el tiempo para un paciente que tiene este sentimiento de no placer y este sentimiento de no, de que tener miedo de caer, de tener hijos, producto de su árbol genealógico, el cual viene alterado, viene predispuesto. Recuerden que vienen con un factor neuropsíquico que viene predispuesto o prediseñado a sensibilizarse por esta circunstancia que estamos mencionando anteriormente. Miedo a tener hijos y miedo a tener placer. Ese es el tema, el derecho a tener placer en ese sentido. Ahora bien, es importante que dentro de la perspectiva existen toda una serie de elementos que alteran todavía más estos aspectos. Hoy se ha demostrado que alimentos ultraprocesados pues ayudan todavía más en mayor carga a que el paciente tenga más problemas a nivel de toda su área genital, de una sensibilidad mayor en área genital. Hoy en día también se conocen infecciones como la cándida que pueden hacer que el paciente pierda todavía más sensibilidad a su área o a sus relaciones sexuales, pues eh, consensuadas con su pareja. Lo otro es el riesgo de infecciones urinarias a repetición, infecciones prostáticas, infecciones a nivel testicular que se presentan en este tipo de pacientes que tienen impotencia sexual en el tiempo. Ahora bien, es importante también que dentro de la perspectiva no solamente está el tema de las infecciones, sino solamente el tema alimentario y no solamente el tema neuropsíquico como alimento primario, sino que también vemos que pacientes, de acuerdo a una serie de estudios a nivel integral, pues tienen elementos principalmente minerales que son deficientes y prácticamente que son muy patognomónicos, o sea, muy señalados en este tipo de pacientes. Tienen deficiencia de sodio, tienen deficiencia de magnesio, de selenio, de manganeso, principalmente, y hacen de que esa función reproductiva y esa función sexual no se desarrolle correctamente. Por lo tanto, vean que tenemos varios parámetros, tanto a nivel social, a nivel alimentario, a nivel neuropsíquico, a nivel emocional, a nivel de generación, a nivel fitonutriciológico, y que al final todos estos elementos se confabulan dando una expresión clínica que es la impotencia sexual como tal. Ahora bien, los estudios también señalan que la multipareja y toda una serie de comportamientos sexuales, ¿verdad? En búsqueda del placer, en ese afán del placer, pues hacen que los pacientes, pues lamentablemente, tengan condiciones o todavía predisposiciones mayores, ¿verdad? Entonces, el hecho de estos prejuicios en cuanto a cómo se observa, cómo se determina el tema de la pornografía, el tema de los eventos sexuales, el tema de las relaciones sexuales, el tema de las relaciones de pareja y toda esta perspectiva como tal, que con los que han sido educados, para hacerlo claro, pues lamentablemente tienen conceptos muy errados en todo sentido. Entonces, a lo que se conoce como una inmadurez sexual o una inmadurez en lo que es relaciones sexuales o relaciones de pareja, es lo que normalmente tienen este tipo de pacientes. Por lo tanto, en personas adultas mayores o en personas adultas, normalmente se presenta cuando vienen de lugares en los cuales su familia tenía tabús muy grandes con respecto al tema sexual. Pero bueno, el tema acá es que entendemos que hay todo un funcionamiento anómalo a nivel de la parte genital que prohíbe tanto, genera miedo de tener hijos o genera impotencia al placer o restricción al placer en este paciente. Y esos dos parámetros son los que hay que analizar desde el punto de vista del tratamiento que puede llevar este paciente. Es importante que dentro de los tratamientos, lo primero es hacer comprender y entender al paciente que el no aceptar
estos sentimientos y pensamientos a nivel neuropsíquico, pues lamentablemente de nada o poco van a ayudar en su proceso de curación de el problema de la impotencia sexual. Por lo tanto, es importante que en la aceptación está la clave fundamental, la apertura fundamental para generar una nueva perspectiva y por lo tanto una nueva realidad y una solución real en el tiempo del paciente. Ahora bien, es importante que mucho se ha hablado de los diferentes tratamientos, diferentes estudios relacionados con temas de tratamiento de impotencia sexual, pues se dan en todo sentido, pero bueno, vamos a empezar a hablar desde lo más sonado, digámoslo así, hasta lo menos común que se habla con respecto a lo que son tratamientos para este tipo de problemas. Vuelvo y reitero, como siempre lo hemos hablado en Caminando a lo Natural, el paciente debe aceptar su pensamiento y su sentimiento. En el tanto y como no reconozca eso y no se dé cuenta de que está dañando su organismo a través del síntoma que se expresa en diferentes formas, en este caso como impotencia sexual, no vamos a lograr nada. El paciente no va a mejorar. Puede mejorar con nuestros tratamientos fitonutriciológicos durante un tiempo, pero en el momento que se deje de tomar estos productos, pues lamentablemente el sentimiento, el pensamiento constante va a hacer que vuelva a aparecer el síntoma como tal. Por lo tanto, es importante tener en cuenta lo siguiente. Muchos estudios avalan el hecho de un tratamiento a base hídrico, al consumo excesivo de agua. El agua como tal tiene oxígeno y se dice en buena teoría que el paciente que tiene impotencia sexual puede utilizar este mecanismo de tomar agua constantemente en altas dosis para poder generar erecciones más duras, más duraderas y más placenteras. Es importante eso como tratamiento alternativo, tratamiento real, comprobado en pacientes que se dieron cuenta que el hecho de que faltase testosterona pues disminuía a nivel de la parte genital la cantidad de óxido nítrico y por lo tanto pues a través del agua podemos incrementar esa cantidad de óxido nítrico y toda una serie de oxigenación a nivel del área genital que logre generar toda la estimulación y todo lo que es el proceso de la reproducción o la relación sexual en general. Eso es el primer elemento. Algo tan sencillo como el agua, ¿verdad? El hecho también es el tema de las sales, como la sal himalaya, la sal deséltica, que también está demostrado científicamente que tiene algún tipo de elementos a nivel mineral que son deficiencias que están comprobadas en estos pacientes que las llena y que por eso pues hace que el sistema como tal funcione correctamente. Ahora bien, otro elemento importante que es la disminución de testosterona. Y cuando hablamos de disminución de testosterona y de todos los elementos que conllevan a que a nivel orgánico se pueda producir de buena manera la testosterona, pues tenemos un sinfín de productos naturales que ayudan en este aspecto. Primero, empezando desde la vitamina D, ¿verdad? Como tal, el hecho de tomar buena cantidad de vitamina D en altas dosis, vitamina K, y si usted no tiene derecho o no tiene opción de comprar vitamina D, pues puede tomar baños de sol, lo cual le va a ayudar muchísimo en todo sentido para que usted como tal desarrolle esa producción de vitamina D. El omega 3, 6 y 9, el producto, pues lo que son minerales propiamente, lo que es el consumo de zinc en altas dosis. Existen también productos relacionados con lo que es el incremento de la circulación, como es el jengibre, la cúrcuma, principalmente en aceites, vía oral, que también le pueden ayudar al paciente a mejorar. Otros elementos que son afrodisíacos, como por ejemplo la maca peruana principalmente, que tiene elementos buenos para generar una estimulación, una pérdida o una recuperación de la sensibilidad de la parte genital para que pueda tener derecho o sensibilidad a lo que son las erecciones, ¿verdad? Principalmente en el hombre, que es lo que hablamos. También es importante todo lo que tiene que ver con productos estimulantes de formación primaria de testosterona. Y en este caso, pues en la actualidad existen algunos suplementos
nutracéuticos, fitonutriciológicos, como es la turquesterona. La turquesterona es un producto propiamente natural, sin efectos secundarios, sin efectos, o sea, sin efectos de la testosterona como tal, sino que son materias primas que ayudan a que tanto el testículo pueda producir una buena cantidad de testosterona y por lo tanto quitar esa sensibilidad a nivel genital. Ojo, ojo todo lo que tiene que el paciente muchas veces consumir para poder solucionar y solventar todo este problema. Vuelvo y reitero, le podemos dar toneladas de este tipo de productos a nivel regenerativo vía oral al paciente, pero en el tanto y como el paciente no desarrolle la aceptación con respecto a la parte neuropsíquica, va a seguir siendo influenciado por la parte social, por la parte de la relación, por la parte familiar de estos elementos o estos prejuicios sociales que permiten que el paciente tenga pues la impotencia sexual como tal desarrollada y que se le vuelva difícil en el tiempo poder recuperarse. Si el paciente no acepta que eso le afecta a esos comportamientos de neuropsíquicos que están codificados en él, están constantemente perturbando su estrés a nivel de relación y por lo tanto desarrollando todo lo que es la expresión del síntoma. Por tanto, es importante que cuando hablamos de impotencia sexual podamos ver una integridad. Como siempre hemos hablado, cada paciente es un mundo y cada paciente va a desarrollar de acuerdo a una perspectiva de vida, va a desarrollar basado en circunstancias, esa perspectiva de vida, basados en experiencias, va a desarrollar el síntoma. Entonces, algunos, por ejemplo, dirán que no tienen derecho a, por ejemplo, a tener placer porque tienen que trabajar mucho. Entonces están relacionados con su parte laboral, otros por su parte familiar, porque no, es que no hay que tener hijos y una serie de prejuicios que generan el no derecho a tener hijos o el no derecho a tener placer. Y así paulatinamente hay que analizar cada contexto del paciente para poder priorizar cuáles son los factores predominantes y cuáles no tanto, y poder desarrollar propiamente un tratamiento integrativo que le permita paulatinamente recobrar toda su función sexual en su máximo esplendor y que pueda tener relaciones sexuales satisfactorias y que pueda tener incluso hasta sus hijos por si aspectos. El tema del no tener niños también hay que valorar a nivel de su árbol genealógico personas infértiles o personas que no pudieron desarrollar hijos o incluso que perdieron hijos, vuelvo y reitero, como decía anteriormente. Por lo tanto, el marco de impotencia sexual hoy por hoy se marca principalmente en desarrollar el aspecto neuropsíquico, pero también se marca mucho en el tema de qué tantos o qué tantos productos naturales podríamos utilizar para que la testosterona se pueda producir en buena dosis y que esta persona pueda desarrollar su relación sexual adecuada. Es importante, vuelvo y reitero, que hay que valorar todos los aspectos en el paciente y que existen tratamientos fitonutriciológicos excelentes antes de la pastilla azul, antes de un montón de medicamentos que lamentablemente tienen efectos secundarios terribles. Sí, existen tratamientos naturológicos que son más efectivos y que son más persistentes en el tiempo cuando eh, el paciente comprende y entiende toda su realidad y la perspectiva que hace que exprese el síntoma y que muchos dicen, bueno, es que ya no sirvo. No, es que hay una raíz integral de por qué el síntoma sale y cuando el paciente comprende eso, comprende cómo se puede manejar y puede mejorar toda su condición en todo sentido. La parte sexual también es parte vital de la salud de un ser humano. Por lo tanto, y vuelvo y reitero, es importante que el funcionamiento de los órganos genitales esté siempre correcto y haya un correcto mantenimiento, lo cual todo eso es de acuerdo a cada paciente, de cada paciente. Por lo tanto, este es el tema que traíamos el día de hoy con respecto a medicina integrativa, el tema de la impotencia sexual, y esperamos que haya sido el total agrado. Recuerde seguirnos a través de nuestra página, nuestro canal de YouTube, en Facebook, en Instagram, Spotify, en TikTok. Aquí les voy a dejar unos enlaces en los cuales ustedes pueden seguir
con otros temas también importantes relacionados con medicina y para mí como siempre es un placer poder llegar a cada uno de los lugares con este tipo de temas. Mi nombre es el doctor Augusto Vega Chavarría, doctor en medicina integrativa y como siempre decimos acá en Caminando lo Natural, recuerde que lo natural hoy, mañana y siempre es sentirse bien. Nos vemos.